juntos que podamos orar. Amén. Entremos a su presencia bendita. Podamos decirle al Señor Padre Celestial: te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, poder estar aquí nuevamente. Después de haberte alabado, Señor, después de haber subido a tu presencia, queremos escuchar, Señor, tu palabra, mi Dios amado. Esa palabra, Señor, que ha de ser impartida del Espíritu Santo de Dios. Señor Santo y verdadero, te pedimos, Señor, que puedas tú, Señor, hacer la obra en nuestra vida, Señor. Señor, derrámate con tu Espíritu Santo, Señor, sobre lo que estamos aquí, Señor, y aquellos, Señor, que nos van a escuchar, Señor, a la distancia, mi Dios. Aquellos, Señor, que nos van a escuchar, Señor, a la distancia, Padre Celestial. Señor Santo y verdadero, que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida, hablando a nuestro corazón, Señor. Mi Dios amado, mi Dios de Israel, mi Señor bendito. Señor Santo, derrámate, Señor, con palabras, Señor, en lengua, Señor. Derrámate, Señor, con unción y poder, para que podamos, Señor, alabarte, mi Dios. Señor Santo, déjanos, Señor, ministrarte en unos segundos, Señor. Déjanos, Señor, subir a tu presencia, mi Dios amado. Ese lugar, Señor, donde tenemos acceso, Señor. Aquellos, Señor, que hemos sido redimidos, Señor. Mi Dios amado, que podamos entonar esta canción, que podamos cantarle al Señor, que podamos adorarle al Señor. Tu corazón está a ti rendido, mi corazón se agradecido contigo siempre. Sí, Señor. Quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo de la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Santo Señor, Nada deseo en la tierra, tu presencia si es más hermosa que cosa. Santo, mi Dios, Santo Señor, Santo eres mi Señor, Santo eres, Señor, Santo eres, dile, Señor, dile, Señor, Santo, 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 Santo eres, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Bendito sea por siempre. Aleluya. Mi Dios amado, mi Dios de Israel, derrámate, Señor, en esta noche
para con nuestras vidas, Señor. Hoy queremos aprender, Señor, ¿qué es el hablar en lenguas? ¿Qué es, Señor? ¿Qué es, Señor, interpretar en lenguas? Yo te invito ahí como estás, que puedas abrir el libro de Hechos de los Apóstoles el día de hoy. Y todos aquellos que nos van a prestar atención, a través, amén, de esta prédica grabada, ahí en la distancia, donde quiera que estén, que puedan, amén, escuchar con mucha atención. Hoy el Señor quiere hablar a nuestras vidas a través, amén, ¿qué es lo que hizo el Espíritu Santo cuando descendió? ¿Qué es el hablar en lengua? Si es una idea humana o es algo, amén, que se atribuye al Espíritu Santo para aquellos que esperaban la promesa, para aquellos discípulos, amén, del Señor que estaban reunidos. Dicen las Escrituras del Señor, capítulo 2, verso 1 de Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, amén, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas y en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho el estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar? Amén, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, y en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos, aquí residentes tanto como judíos, amén, judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: esto está lleno de mosto. Dice su palabra. ¿Cuánto dicen amén? Esto es palabra del Señor, palabra que va a entrar a tu corazón. Ahí como estás en la presencia del Señor, en el lugar donde te encuentres, muchos pueden estar sintonizándonos, amén, ahí en sus hogares, a través de esta prédica que va a ser grabada vía internet, amén, vía WhatsApp, amén, gloria a Dios, amén, ahí en el canal de YouTube también vamos a estar subiendo, porque es muy importante. Vamos a defender lo que el Señor hizo en ese tiempo cuando vino la promesa del Señor. Muchos dicen que el hablar en lengua espiritual, el hablar en lenguas,
amén, es algo inventado por el hombre. Es algo inventado, amén, por aquellos cristianos, seguidores de Cristo, más conocidos como evangélicos. Amén. Y ellos tratan de dar una explicación humana. Pero sabemos que todas las cosas espirituales no se pueden entender con la mente humana cuando dicen amén. Amén, porque esto se ha de discernir, dicen las escrituras, espiritualmente. El espiritual juzga las cosas que son espirituales. Mas el hombre animal, el hombre natural, que dice, no percibes las cosas que son de Dios, porque no las puede entender. Amén, no las puede comprender. Pero hoy tú vas a entender el plan de Dios que tenía, amén, sobre la iglesia, porque el Señor dio, amén, diferentes lenguas, y todo tiene un nacimiento. Amén. Hoy el Señor nos va a hacer entender. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 1, dice el Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y es como quiere el Señor, que la iglesia del Señor esté unánime, que la iglesia del Señor esté en un solo sentir. Amén. Para poder entender los planes y propósitos de Dios. De ninguna manera Dios va a revelar a una iglesia dividida, porque dice el Señor, una casa dividida no permanece para siempre. Mas el Señor añade en el verso 1 del capítulo 2, en Pentecostés estaban todos unánimes, cuando llegó de repente, amén, y cuando vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Y qué hacían sentados? Esperando la promesa. Amén. Esperando la promesa del Espíritu Santo, lo que el Señor le había dicho a sus discípulos, que espere. Amén. Dice que llegó como un estruendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios había descendido. Y Espíritu significa aire, neuma. Amén. Es más traducido como aire. Por eso dicen las Escrituras que llegó como un fuerte viento que llenó toda la casa. Amén. Dicen las Escrituras, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, amén, verso 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. Amén, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor dice, y también añade en el verso 1 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, en el primer tratado de Teófilo. Amén. Dice el Señor en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta que el día en que fue recibido, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían sido escogidos, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole, perdón, acerca del reino de Dios. ¿Ven cuántos días se le apareció el Señor? 40 días. Amén. El Señor quería hacerle entender a sus siervos que era preciso, amén, que el Señor, amén, tenía que enseñarle a su discípulo, porque aún viendo las maravillas y señales que el Señor había hecho, amén, en vida, aún todavía había incredulidad. Mas el Señor le dijo que no se mueva, que esperasen la promesa, que no se vayan
amén, gloria a Dios, de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. No, amén, dice el Señor, dentro de muchos días. El Señor quería hablarles, el Señor quería bautizarles en el Espíritu Santo de Dios. Ese día de Pentecostés se dio un bautismo masivo. Aquellos siervos que esperaban la promesa de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios descendió sobre ellos, fueron bautizados, amén, y empezaron a hablar en lenguas repartidas por el Espíritu Santo de Dios. Y tú podrás decir, hermano, pero ¿cómo? ¿Cómo es entonces que ellos se podían entender? Porque dice las Escrituras que cada uno hablaba, amén, lengua extraña, pero habían de diferentes naciones. Pero una nación entendía a otro y otro no entendía al otro. Amén. Es lo mismo que tú puedes estar hablando en lengua, y otra lengua, alguien de otro país te puede entender y puede saber lo que tú le estás hablando. Ahora aquí entra el dilema. Muchos han salido a decir que esta lengua, amén, espirituales, son inventadas, amén, por los pentecostales, son inventadas por aquellos evangélicos que quieren hacer creer que hablan lenguas espirituales. Pero el Señor da como Él quiere. Yo te invito el día de hoy, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto están entendiendo su palabra? Es necesario que podamos entender lo que el Señor quiere decirnos a través de las Escrituras. ¿Qué es lo que el Señor hablaba? Cuando el Señor hablaba lenguas, amén, espirituales. Es necesario que nosotros podamos entender. Yo te invito a que puedas abrir rápidamente Génesis. A ver el libro de Génesis, capítulo 11. ¿Qué nos dice el Señor? Génesis, capítulo 11. Aquí tú vas a entender muchas cosas. Por eso es necesario que prestes mucha atención. ¿Qué dice el Señor? Génesis, capítulo 11. Tenía entonces, amén, toda la tierra, ¿qué dice? Una sola lengua y una misma palabra. ¿Qué dice? Toda la tierra. No dice toda la nación. Dice toda la tierra tenía una sola lengua. ¿Y qué más dice? Y una misma palabra. ¿Cuánto dice el amén? ¿Y qué más dice el Señor? Y aconteció que cuando salieron del oriente, amén, ¿qué dice? Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, amén, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, amén, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahvé,
He aquí que el pueblo es uno, y todo esto tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahvé desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahvé el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí, ¿qué dice? Los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dice que todos hablaban, ¿qué dice? Una sola lengua. ¿Y qué dijo Yahvé? Amén. Descendamos. Amén. Y lo confundamos. Amén. Y confundamos su lengua. Dice que cuando descendió el Señor, amén, fueron impartidas lenguas. Amén. Fueron impartidas lenguas. Amén. De diferentes, amén, maneras. Amén. No era una sola lengua, sino que, amén, el vecino, el amigo no podía hablar con su amigo porque el Señor, ¿qué había hecho? Los había confundido. Empezaron a hablar en inglés. Amén. Empezaron a hablar en diferentes lenguas. Amén. Empezó a hablar el arameo. Amén. En la lengua inglesa. Amén. La lengua quechua. Y podemos ver diferentes lenguas que hoy en día se manejan en diferentes naciones. No todas las naciones tienen la misma lengua. ¿Quién confundió las lenguas? Pero aquí quiero que entiendas algo. El Señor dijo, descendamos, descendamos. No dijo, iré, amén, y los confundiré. No, el Señor dijo, descendamos y lo confundamos. ¿A quién hablaba el Señor? El Señor hablaba al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia nos muestra que de Génesis, amén, desde el principio estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando dicen amén, entonces descendió el Verbo de Dios. Ese Verbo que vino un día, amén, a hacerse carne sobre la tierra. Ese era el Verbo que vino un día. Él también bajó juntamente con el Espíritu Santo. Y seguramente que bajaron los millares de ángeles también. Y bajó Yahvé y los confundió. Así también podemos ver por su palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles que cuando vino de repente un viento, amén, y fue un estruendo y estaban todos sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Se asentó sobre cada uno de ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Los bautizó. Los bautizó en el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Están entendiendo lo que ha pasado? ¿Por qué los bautizó? Porque esa era la promesa. La promesa era para el pueblo gentil. Cuando vino el Señor, Él vino por su pueblo, el pueblo de Israel. Era necesario que el autor y consumador de la fe padeciese en la cruz del Calvario, luego para que nosotros entremos, amén, a ser comprados. Y de repente llega el Espíritu Santo de Dios y bautiza. ¿Por qué bautizó en diferentes lenguas? Porque este Evangelio de Jesucristo tenía que ser bautizado, amén, tenía que ser llevado, a todas las naciones. ¿Y quién era el Espíritu Santo de Dios?
El Espíritu Santo de Dios era aquel que confundió la lengua en la torre de Babel. El Espíritu Santo de Dios es aquel que dio diferentes lenguas. Amén. Y ellos sintieron lo mismo que pasó en la torre de Babel. Vino un viento, vino un recio viento y era el Espíritu Santo de Dios. Y descendió sobre cada uno de ellos y empezaban a hablar en lenguas. Riba quita la soya, hasta la calla cita. Amén. Y había diferentes, amén, de naciones, hombres de diferentes naciones, y empezaban a entender lo que, amén, un ejemplo, dicen las Escrituras, cómo les oímos hablar cada uno nuestra propia lengua en la que hemos sido nacidos. Había partos, medas, elamitas, y los que habitaban, amén, en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Pronto y en Asia. Amén. Por ejemplo, los de Judea hablaban el arameo en el occidente. Amén. Y así sucesivamente. Los partos, amén, los elamitas, amén, hablaban lenguas mezcladas con la lengua de Persa. Amén. Dicen las Escrituras. Gloria a Dios. Por eso es importante entender, amén, lo que hablaban los partos, los medas, los elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, hablaban el arameo, el occidente, los medos, los elamitas, dicen que hablaban, amén, la lengua de los sirios y los babilónicos. Imagínate tú, amén, lo que ellos hablaban. Lengua de los sirios, de los babilónicos, el arameo. Y empezaban a entenderse. Y el otro empezaba a hablar. Y el otro que el sirio, amén, el arameo, amén, gloria a Dios, los elamitas, amén, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, empezaban a entender la lengua de ellos. Y quedaban impresionados. ¿Cómo? Y hoy se le intenta decir que la lengua que ellos hablaban eran lenguas, amén, gloria a Dios, de diferentes, amén, naciones, y eso es la verdad. Pero cómo ellos, sin tener un estudio teológico, sin tener un estudio bilingüe, cómo podían hablar de la lengua? Es lo mismo que yo empiece a hablar la lengua, amén, inglesa y no entienda. Amén. Pero el Espíritu Santo de Dios nos da el poder. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todas las lenguas del mundo. Él hizo la confusión en las torres de Babel. Por lo tanto, nosotros iremos a las naciones. Amén. Y no solamente hablaremos lenguas extrañas, sino también hablaremos lenguas angelicales, lenguas espirituales. Amén. Lengua que el enemigo, el diablo y Satanás no nos ha de entender. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y cómo nosotros podemos reforzar eso? Primera de Corintios, ¿qué dice? Te invito a que puedas abrir el libro de Corintios, porque Corintios tiene, amén, una abundante enseñanza acerca del apóstol Pablo cuando nos enseña. Primera de Corintios, capítulo 2, ¿qué dice el Señor? Verso 9. Capítulo 2 de Primera de Corintios, amén, gloria a Dios, verso 9, dice el Señor de esta manera: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para, amén, para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Qué dice? Por el Espíritu, por el aire, por neuma. Amén. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el aire del mundo, sino el aire que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. ¿Qué dice que descendió cuando estaban sentados en esa casa? Dice que vino un viento recio.
¿Y qué es lo que vino a nosotros cuando un día nosotros hemos aceptado a Cristo? Vino el aire, vino el neuma. ¿Pero de quién? De Dios. Y nosotros no hemos recibido el aire, el neuma del mundo, sino hemos recibido el aire, el neuma de quién? Que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha entregado y lo que Dios nos ha revelado. Amén. Nosotros lo hemos recibido, como está escrito, dice su palabra. Verso 9 del capítulo 2 de Primera de Corintios. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que lo que le aman. Pero Dios no la reveló a nosotros por el... Amén. No, Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Dios nos la reveló a nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Y que dice su palabra. Amén. Verso 8 del capítulo 2. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca, escúchame bien, hubieran crucificado al Dios de gloria. Si ellos hubieran sabido que crucificando a Jesús, nuestro Jesús, ellos hubieran obtenido, amén, la guerra perdida, ellos nunca lo hubieran hecho. Pero hay cosas que Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ningún hombre puede entender, solamente Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Amén. Y el que hable en lengua, amén, que alguien lo traduzca. Si no, dice el apóstol Pablo que calle, que no hable. Amén. Eso es otra cosa. Pero la lengua espiritual es algo dado por Dios, que todos nosotros hemos, amén, obtenido el día que nosotros hemos aceptado a Jesucristo, nos hemos bautizado, hemos recibido la unción, hemos recibido el aire, hemos recibido la neuma, hemos recibido ese viento. Amén. ¿Cuándo? Cuando hemos sido bautizados. Y dice el Espíritu Santo, ¿qué hizo el Pentecostés? Bautizó. Hechos de los Apóstoles añade y dice su palabra que en el día, amén, aquel, también en el capítulo 1, verso 8 de Hechos de los Apóstoles, el Señor dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? El aire, el neuma. Amén. Recibiréis poder. ¿Cuál es la fuerza del cristiano? El aire, el poder. Amén. Ese es el poder del Señor. Ese poder se tenía que manifestar en las vidas, amén, de los siervos de Dios. Es el poder que nos mueve. Es el poder que nos hace llevar su palabra. Porque el que no tiene el aire, el neuma, el poder de Dios, no va a predicar. ¿Qué sentido tendría si no tendríamos espíritu? Dice su palabra en Santiago, porque el cuerpo sin espíritu, ¿qué dice? Está muerto. Y aún en estos tiempos hay cristianos muertos. Claro que sí. Muchos pueden decir: no tengo ganas de predicar. Y ahí están en la casucha haciendo cualquier cosa. Y no buscan al Señor. No quieren predicar. Pero ya están esperando la venida del Señor. Pero ellos creen que Dios les va a venir a llevar así como están, tibios, tiesos, muertos. No. El Señor no es Dios de muertos. El Señor no es Dios de, amén, hombres tiesos, fríos.
que no tienen la unción del Espíritu Santo. Tienen poder, sí, tengo poder, dice, ¿para qué no lloro por mí, por mi familia, nada más? Pero ya estamos esperando la venida del Señor. Mentira del diablo. Amén. El Señor viene a buscarse siervos y siervas preparados, siervos diligentes, no negligentes, siervos diligentes. Bienaventurado cuando viniera su Señor y le hallare haciendo el siervo así, trabajando. Pero ¿en qué puedo trabajar? En muchas cosas. Aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios va a sentir la unción, va a sentir el poder. Si no, de otra forma andarán como aquellos discípulos que Pablo encontró en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, que cuando Pablo le preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Y hay muchos que han perdido la comunicación con el Espíritu Santo de Dios. Un día cuando han aceptado a Cristo, han sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios, han recibido poder, han recibido unción, han recibido, amén, la sabiduría del Santo de Israel. Pero a pasar de los años, a pasar los años, ¿qué pasó? Se empezaron a enfriar, empezaron a descuidarse de la intimidad con Dios. Amén. Empezaron a perder, amén, la misión. Empezaron a perder la comisión que Dios un día les ha dejado. A uno le ha entregado un talento, a otro lo ha entregado 2, a otro lo ha entregado 5. Amén. Y quizás los 3 se han comportado como negligentes. Amén. Hay muchos que tienen 5 talentos. Y los 5 talentos los han enterrado. Amén. Y hoy se encuentran sin Espíritu de Dios. Claro que sí, se congregan, buscan a Dios, adoran, amén, gloria a Dios. Quizás, amén, oran, pero están ahí sin servicio a Dios. Pero están esperando la venida del Señor. Nosotros hemos nacido para predicar. El Espíritu Santo es el sello del poder. Es el neuma, es el aire que nos mueve. Y ese espíritu no está quieto. Ese espíritu se mueve. Dice la palabra del Señor que Jesús en la gran boda, amén, gloria a Dios, en la gran fiesta, dijo: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y esto dijo por el Espíritu Santo de Dios, que aún no había sido manifestado. Amén. ¿Qué dijo? El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y en Génesis, ¿qué manifiesta la palabra de Dios? En el principio, el Espíritu de Dios se movía. Amén. ¿Dónde? Bajo las aguas, en las aguas, perdón. No dice estaba quieto. Amén. No dice que amén, el Espíritu de Dios estaba quieto. De ninguna manera, amado hermano. De ninguna manera, amada hermana. El Espíritu no va a estar quieto en tu vida. El Espíritu se mueve. No importa. Amén, si quieren moverse los demás, tú te vas a mover. Tú te vas a mover. Porque tú eres templo de Dios. Tú eres iglesia de Dios. Amén. Por lo tanto, dice el Señor, que el Espíritu de Dios, amén, escudriña lo profundo de Dios y nos hace saber. Amén. No a una iglesia completa, sino a cada corazón. El Señor se manifiesta. ¿Cuánto dicen amén? El Espíritu Santo de Dios se manifestó en el día de Pentecostés. Tanto dicen las Escrituras. Amén, gloria a Dios. Y fueron todos llenos en el verso 4 del capítulo, amén, gloria a Dios, 2. De Hechos de los Apóstoles, verso 4, capítulo 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No todos van a hablar la misma lengua. Amén. Pero hay muchos también que imitan las lenguas.
Ay, qué lindo que habla aquel hermano en lengua, yo también quiero hablar así. Entonces empiezan a gramársela, amén, en su interior la misma lengua que hablan, pero no, tú tienes que pedirle lenguas espirituales, amén, espontáneas, lenguas que vienen del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Les hablaban, amén, y dicen las Escrituras, según el Espíritu le daba que hablase. ¿Quién le daba lengua? El Espíritu Santo de Dios, el aire, el neuma, aquella fuerza espiritual que un día también en el día, amén, de las torres de Babel confundió las lenguas y le dio lenguas repartidas tanto que cada uno se iba con el que entendía, amén, y ahí hubo la separación hasta el día de la torre de Babel. Todos hablaban una sola lengua, amén. ¿Cuánto dicen amén? Pero a partir de las torres de Babel fueron diferentes lenguas. Amén. Empezaron a salir lenguas. Por eso hoy tenemos la lengua inca, la lengua azteca. Amén. La lengua, amén, gloria a Dios, que se hablaba en Mesopotamia. Amén. Para el oriente, en Europa. Amén. En China. Amén. En aquellos lugares. Amén. Del sol naciente. Y en diferentes lugares, amén, millones de lenguas repartidas que el mismo Espíritu de Dios les iba dando a sus discípulos. ¿Para qué? Para que ellos lleven, amén, las lenguas a diferentes lugares, porque había sido dada la orden ya, amén, que tenía que expandirse hasta los confines de la tierra el Evangelio de Jesucristo. Y luego vino a nosotros, a Sudamérica. También nosotros recibimos, amén, el Evangelio de Jesucristo. Quizás vino en lengua aramea, en lengua judía, pero cuando vino por los caminos empezó, amén, a cambiar de diferentes lenguas y llegamos a la lengua castellanizada. Amén, que hoy hablamos y nosotros también predicamos y nosotros también hablamos en lengua y también tenemos la unción del Santo y hablamos lenguas también repartidas, el Espíritu Santo de Dios según el Espíritu Santo nos dé. Amén. Gloria a Dios, y es el sello del Espíritu Santo. Las lenguas sirven, amén, para tener comunicación con Dios y poder hablar en lenguas, amén, a otras lenguas, otras naciones, pero también es lengua impartida con el mismo Espíritu Santo de Dios, amén, y esa lengua nos ha de edificar. Y dice su palabra, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos, maravillados, amén, y dijeron, mirad, ¿no son estos galileos, amén, estos que hablan? Pues cómo les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua. Y ahí es cuando empezaron a hablar en diferentes lenguas, y había otras naciones también que dijeron, ¿cómo? Este es Galileo, ¿y por qué habla mi lengua? Amén, y nosotros también muchas veces vamos a hablar en lengua, pero muchas veces vamos a estar hablando lenguas extranjeras. Podemos estar hablando lengua inglesa, podemos estar hablando lengua en Medio Oriente, amén, pero no nos vamos a dar cuenta. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Pero es la lengua que el Señor nos da y que dice también las Escrituras. Yo te invito a que vayas a 1 Corintios. Amén. ¿Qué dicen las Escrituras? Amén. 1 Corintios. Te invito a que puedas abrir. 1 Corintios, capítulo 12, verso 10. ¿Qué nos dice el Señor? Amén. Capítulo 12, verso 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, amén, y el mismo Espíritu,
repartiendo a cada uno en particular como el que quiere. ¿Qué dice el Señor? El Señor, a través del Espíritu Santo de Dios, a uno le dio el hacer milagros, el don de hacer milagros, a otro por profecía, a otro le dio discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas le hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién da? El Espíritu Santo de Dios. Esos son los dones que el Espíritu les da. Cuando uno habla en lengua, tiene que haber un interpretador. Tiene que haber quien interprete las lenguas diversas. Amén. Las lenguas son señales. Amén. ¿Qué dice las Escrituras? Capítulo 14, verso 5 de Primera de Corintios. Dice las Escrituras, amén, que las lenguas son señales del Espíritu Santo de Dios. Capítulo 14, verso 5, dice su palabra. Así que quisiera, dice el apóstol Pablo, que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o ciencia, y con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas producen sonido como la flauta o la citara. Amén. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta, amén, diere sonido, incierto quién se preparará para la batalla. Así también dice el Señor, vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, dice el apóstol Pablo, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ello para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que hable lengua extraña, pida en oración poder de interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu oración de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed como niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo. Amén. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no para los creyentes, sino al incrédulo. Para, ¿qué dice? Pero la profecía, perdón, no a los incrédulos,
amén, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, amén, mientras indoctos y crédulos no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. ¿Qué hay pues? Dice el apóstol Pablo, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 palabras, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Dice el apóstol Pablo que el que hable en lenguas, amén, si no hay quien interprete, amén, calle, porque el que hable en lenguas se edifica a sí mismo. Amén. La lengua está permitida en la iglesia, pero dice el apóstol Pablo que se haga todo ordenadamente. Amén. ¿Hay lengua espiritual? Claro que sí. La lengua es una señal dada por el Espíritu Santo de Dios. Obviamente que no todos los que están en la iglesia van a ser intérpretes, porque el Señor dio dones, dio ministerios, algunos interpretación de lenguas, otros dones de milagro, amén, otros discernimiento de espíritus. Y hay alguien siempre que se va a levantar a hablar en lenguas. Si él habla, que lo interprete también, dice el apóstol Pablo. Es mejor hablar 3000 palabras. Amén, es mejor hablar, dice el apóstol Pablo, 2 o 3 palabras que se entiendan, que hablar 2000 o 3000 palabras que no se entiendan. Muchas veces la iglesia cae en desorden. Todos empiezan a hablar en lenguas y muchos quizás no pueden entender lo que el Señor me está diciendo. Pero si lo interpreta, que lo interprete el Señor. Pero a tener mucho cuidado, porque muchas veces, amén, puede ser un espíritu de confusión, puede ser un espíritu engañador. El espíritu tiene que estar sujeto al espíritu, al discernimiento espiritual santo de Dios. El espíritu de los profetas, dice el apóstol Pablo, se sujeta a los profetas. La lengua es algo dada por el Señor. No es como muchos dicen que la lengua es algo inventada, no. La lengua es algo dado por el Santo Espíritu de Dios. Muchos en el día de Pentecostés empezaron a hablar en lenguas. Capítulo 14, verso 30, dice de 1 de Corintios también: y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos a uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. No debemos nosotros de ninguna manera privar a las lenguas, sino debemos dar soltura a la lengua, pero la lengua tiene que ser interpretada. Cuando se empieza a hablar en lengua, automáticamente el que habla en lengua tiene que interpretarla. Amén, puede estar hablando en lengua, cantando en lengua, pero puede interpretar las lenguas. Y qué hermoso que poder cantar en lenguas, qué hermoso que poder hablar en lengua, pero interpretándole. Amén. Pero tenemos que tener mucho cuidado también,
porque por cada cosa que salga de nuestra boca vamos a dar cuenta. Muchas veces podemos estar hablando en lengua y podemos estar inventando, amén, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, que no es de confusión, sino que hay de hablar para edificación. Cuando dicen amén, amén. Todos estaban perplejos, amén. Otros estaban admirando, otros confundidos, amén. Y hablaban la lengua, amén, gloria a Dios, de los partos, los medas, los elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, amén, en Capadocia, los medos, amén, los elamitas, amén, los partos, amén, los sirios, hablaban lengua de los sirios y los babilonios, amén, los de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia hablaban el arameo, amén, todo el occidente, amén, hablaban el asirio, el kurdo, amén, hablaban diferentes lenguas. Y nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios iba preparando su iglesia para que hablen en lengua. Por eso las lenguas son espirituales. Si tú hablas en lengua, no sientas, amén, encubrir, en tapar esas lenguas. El Señor te puede dar lenguas espirituales, interpretación de lenguas, porque eso es dado por Dios. Amén. Es dado por el Espíritu de Dios. Vamos a ponerlo de pies. Oh Señor, santo sea tu nombre, mi Jesús. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Señor santo y verdadero. Gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, que tú nos has entregado el día de hoy. Por eso, Señor, te damos gracias, porque estas lenguas, Señor, que tú nos has dado, Señor, son tuyas, Señor. Y podemos decir confiadamente, Señor, que te amamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque las lenguas han sido impartidas por el Santo Espíritu de Dios. Por eso te amamos, Señor. Por eso te amamos, Señor. Yo te invito que el día de hoy puedas pedirle lengua al Señor. Mientras lo vamos a cantar esta canción al Señor, vamos a pedirle lengua al Señor. Vamos a pedirle lengua al Señor, amén, con todo nuestro corazón. Señor Santo, enséñame a hablar en lenguas. Yo también quiero hablar en lenguas. Dile, Señor, si quizás tú no has recibido lengua y que me estás sintonizando, escuchando, hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día que puedas decirle, Señor, yo también quiero hablar en lenguas. Habla, hermano, habla, hermana.
cayó.